en esta presentación para que pues, pueda ser de alguna manera aplicado por ustedes, cada uno de los que están trabajando en sus proyectos arquitectónicos de un proyecto tan amplio, tan grande como este, que es un multifamiliar, y que hemos tratado de que se desarrolle en el tiempo que hemos estipulado para el desarrollo del semestre. Entonces yo voy a ir compartiendo por acá la pantalla, no sé si ya pueden ver la presentación. Si no hay nada por ahí que esté estorbando, yo creo que sí hay una ventanita por acá que está atravesada. Vamos a bajarla por acá. Listo, ya se ve, ¿verdad? Ya está la presentación Sí, en la Omar, ya se pantalla. ve. Perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar. El título de la charla, pues como ustedes saben, arquitectura bioclimática y sostenible. Y voy a empezar, pues, me gusta mucho empezar con una frase de un arquitecto, se llama Stephen Sokolay. Dice Introducción a la ciencia arquitectónica. Y esto, paradójicamente y curiosamente, este señor lo llama como ciencia. Es decir, la arquitectura, hay que sacarnos de la cabeza que la arquitectura específicamente es esa disciplina o ese arte que nos permite ver la belleza en las edificaciones. Sí, eso es algo que hace parte dentro del proceso de diseño y de los resultados que nosotros esperamos, pero también la arquitectura se debe entender como una ciencia y como tal se debe tener unos procesos de análisis, una metodología como tal que se debe llevar a cabo, en este caso en el tema bioclimático. Se debe seguir una metodología con el fin de llegar a unos resultados que respondan a unos análisis previos de datos científicos. En este caso, dice la introducción a la ciencia arquitectónica, lo básico en el diseño sostenible. Dice, las edificaciones son nuestra tercera piel. Para sobrevivir necesitamos refugio de los elementos usando tres pieles. La primera es provista por nuestra propia piel, la segunda por una capa de ropa y la tercera es la edificación. En algunos climas, solamente con las tres pieles podemos tener suficiente refugio para sobrevivir. En otros, la primera piel es suficiente. Entre más extremo sea el clima, más tenemos que depender de la edificación para protegernos de los elementos. Entonces, este señor entiende la arquitectura como la edificación misma como tal, como esa tercera piel, es decir, como parte integral de nosotros. Si nosotros creamos un hábitat, creamos un lugar para habitar, para que otras personas puedan habitar, pues sencillamente eso se convierte en esa tercera piel que nosotros vamos a usar dentro de ese edificio. La que dependen, las personas que habitan dentro de esa edificación dependen de esa tercera piel, cómo nosotros la hayamos concebido, cómo nosotros la hayamos diseñado. Y ahorita vamos a ver una imagen de eso a eso que se está refiriendo como esa tercera piel. Dentro del proceso de la metodología de diseño bioclimático, que yo siempre trato de respetar y de manejar, son estos 5 puntos. Tenemos dentro de un primer punto lo que nosotros siempre hacemos y que debemos hacer. No podemos llegar a concebir un proyecto arquitectónico. Cuando nos hablan de un edificio multifamiliar, no podemos empezar enseguida a hacer bocetos de volúmenes y de edificaciones y de la fachada. Si aún no hemos hecho un análisis del lote, si no hemos hecho un análisis de preexistencias, como yo le llamo acá, o como se le llama en algunos libros también. Este análisis de preexistencias o del sitio es ese análisis urbano que nosotros debemos hacer, es ese análisis normativo que nosotros debemos hacer y que ya ustedes pasaron por ese proceso para este proyecto. Es ese análisis del entorno al lote, es esa visita de campo que a veces se tiene que hacer o que se tiene que hacer. Digo a veces porque de pronto nos puedan contratar para un proyecto, no sé, en un lugar muy lejos y el cliente no tiene o no tenemos la posibilidad de ir a visitar el lugar y de repente, pues gracias a la tecnología como estamos haciendo ahora, nos podemos apoyar con fotografías y con imágenes virtuales que nos puedan suministrar o que podamos encontrar en las plataformas. Entonces, realmente ese primer punto es esencial o esa primera parte del proceso de diseño. No podemos saltarnos esa primera parte. Segundo, un estudio de datos climáticos.
Pues sencillamente después de que nosotros sabemos que el proyecto se puede realizar en el lote, que es todo lo que ya también nos ha explicado el profesor Cristóbal cuando estuvimos en esa primera parte de la parte urbana y de la parte normativa, cuando ya sabemos que todo se puede desarrollar allí, que el lote es apto, que tenemos una buena accesibilidad, que tenemos la normativa nos apoya en cuanto a la densidad, en cuanto a la edificabilidad, en cuanto a los retiros, etcétera, pues ahí sí entonces podemos recurrir a hacer un estudio de datos climáticos. ¿Para qué se hace un estudio de datos climáticos? Pues sencillamente tenemos que saber cómo el edificio debe vestirse en ese clima, así por llamarlo de esa manera. Cómo el edificio puede responder y cómo puede aprovechar las condiciones de determinantes físicas y naturales del lugar. El punto número 3, diagnóstico bioclimático. Bueno, aquí este es un tema un poco más técnico, que por lo general cuando estamos en este proceso académico yo trato de saltarlo, porque sí tiene que ver un poco más con personas especializadas en el tema de realizar diagnósticos a través de unos programas, unas plataformas. ¿Para qué sirve el diagnóstico o para qué se hace este diagnóstico? Pues sencillamente el diagnóstico nos permite, a través de ese análisis de datos climáticos, concluir cuáles son los requerimientos y cuáles son las necesidades eh, para aprovechar al máximo esas determinantes naturales del clima. Entonces, pues sencillamente se hace un diagnóstico para determinar unas temperaturas de confort, se puede determinar unas temperaturas específicas en las que las personas dentro de la edificación van a estar confortables, van a estar a gusto. El punto número 4, planteamiento de esas estrategias que les acabo de comentar. Gracias al diagnóstico podemos llegar a las estrategias de climatización pasiva. Estas estrategias de climatización pasiva tienen que ver con lo que yo voy a plantear dentro del proyecto en general para conseguir niveles de confort apropiados y para conseguir ahorro energético dentro de la edificación, que dentro de otras cosas entran a jugar varios elementos que ahorita voy a ir mencionando. Y en el punto número 5, después de haber hecho todo eso, ahí sí podemos empezar a diseñar nuestro proyecto. Cuando hablo de diseñar, empezar a hacer los bocetos de zonificación, empezar a hacer nuestros bocetos de esquema básico y empezar a desarrollar el anteproyecto y el proyecto posteriormente. No antes. Yo realmente no recomiendo que hagamos, o como muchos de pronto por experiencia lo digo, hacen este tipo de procesos, empiezan por el final y luego al principio, y luego que ya tienen el proyecto es que se acuerdan, ay, ahora por dónde va a ventilar el edificio, ay, ahora por dónde lo voy a proteger o cómo lo voy a proteger si ya definitivamente el proyecto está concebido. Y esto es algo que comúnmente sucede. A veces buscan de pronto, no, que necesitamos un arquitecto bioclimático y cuando vamos a ver, el proyecto ya está terminado, lo único es que lo están haciendo por un requisito. Ya el proyecto tiene sus ventanas, tiene su orientación, tiene ya definido todo, absolutamente materiales. Entonces, aquí este proceso debe ser, yo recomiendo que se siga este proceso de diseño, esta metodología. Antes de empezar, pues, para hacer un recuento rápido, hay que hablar de la normativa colombiana en construcción sostenible. Realmente en Colombia tenemos bastante información, bastantes normas con las cuales nos podemos apoyar y que nos van a servir para este proceso de diseño. Pues en Colombia sencillamente es uno de los países y que yo cuando leí esta información, yo dije, pero ¿cómo así? ¿Por qué desconocemos esta información? Bueno, realmente Colombia es uno de los países de América Latina con más normativas en cuanto al diseño y construcción sostenible. Entonces, podemos ver que en el orden nacional, y me voy a centrar específicamente en eso, en el orden nacional tenemos normas como el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País. Tenemos la Ley de Planificación Urbana Sostenible, la Ley 1083 del 2006. Tenemos la Ley 373 del 97, Ahorro y Uso Eficiente del Agua desde el 97. Ya Colombia venía aplicando normativas en cuanto al uso eficiente del agua, que hoy está resumido y está, digamos, contenido, por no llamarlo así resumido, está contenido en la resolución 0549 del 2015. Esta resolución, pues vamos a hablar un poquitico de algunos puntos que trata la resolución. Esta resolución, pues básicamente reglamenta
y trata sobre los lineamientos de construcción sostenible que adopta la guía para ahorro de agua y de energía en las edificaciones en los diferentes climas de Colombia. Es muy importante que nosotros ya tengamos estos lineamientos normativos como parte de ese proceso y análisis normativo que le hagamos al proyecto. Y bueno, por mencionar algunas otras, tenemos la ley 1715, por el medio del cual se regula la integración de energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Si queremos adaptar nuestro edificio a las energías renovables, pues ahí está toda la información, 1715 del 2014. Y pues básicamente no podemos decir que no conocíamos esto, porque ya lo conocen, o no podemos decir que en Colombia no hay unas normas que apoyen el diseño y la construcción sostenible. Realmente, en la actualidad, estamos prácticamente estamos siendo invadidos por todas estas normas y segundo, por todas las certificaciones de construcción sostenible habidas y por haber. Lo que debemos tener en cuenta específicamente antes de querer certificar un edificio, antes de querer llamarle sostenible, pues es sencillamente hacer todo este proceso de diseño o toda esta metodología de diseño arquitectónico que les acabo de mencionar. Entonces, para empezar, vamos a hablar primero que todo del entorno y esas características ambientales que podemos tener y que debemos tener en cuenta a la hora de hacer estos análisis que les comentaba de preexistencias, que es el que está en el punto número 1. Entonces, tenemos acá cuatro tópicos, 4 temas específicos y 4 partes específicas de ese análisis de características ambientales que se deben tener en cuenta. Primero, las características meteorológicas, las características geográficas, topográficas y biológicas. Son 4 características que debemos hacer, que debemos analizar y que, bueno, realmente en muchas ocasiones lo resumimos en una sola. Es decir, toda esta información meteorológica, geográfica, topográfica y biológica la resumimos en un solo, digamos, paquete como tal. Analizamos los datos del clima con la radiación, vientos, precipitaciones, temperaturas, humedades. Analizamos el tema de la latitud, el tema de la altura, metros sobre el nivel del mar. Analizamos la topografía del lugar. No podemos obviar la topografía del lugar. Tenemos que tener en cuenta la topografía del lugar. Saber la composición del terreno, qué tipo de terreno en el cual vamos a estar desarrollando el proyecto. La orientación de ese predio también es muy importante. Ya ahorita les voy a explicar en el tema de orientación y forma por qué. Y en el tema biológico, pues el análisis de los cuerpos de agua, el análisis de la vegetación, el tipo de vegetación que rodea el proyecto y el análisis artificial, por llamarlo así, que es del entorno ya construido alrededor de nuestro lote o lote escogido. Entonces aquí tenemos estas 4 características que hacen parte de ese análisis previo e importante de nuestro proyecto. Vamos a entrar específicamente en cuáles son los elementos del clima que se deben analizar como datos climáticos. Recordemos que ahorita estamos hablando del punto 1 de preexistencias, ahora vamos a saltar al punto 2 que son los datos climáticos. En los datos climáticos debemos tener en cuenta, para poder hacer un diagnóstico y para poder tener una conclusión o obtener una conclusión de cuál es el clima en el que se va a diseñar, porque realmente a veces creemos que estamos, por ejemplo, sabemos que está el sol todo el año en el lugar donde vamos a hacer el proyecto, pero no sabemos si el clima es cálido húmedo, si el clima es cálido seco, si el clima es templado. Podríamos confundirlos en esa primera intención de analizarlo por encima, como le llaman por ahí. Vamos a hacerlo por encima y analizamos el clima de esta manera. El clima parece ser cálido y nos quedamos hasta ahí, nos quedamos en que el clima es cálido. Pero hay una diferencia muy importante entre un clima cálido y un clima cálido húmedo. Ahorita lo vamos a estar especificando con la resolución 0549, lo que dice. Entonces, los elementos del clima que se deben analizar son temperatura. Las temperaturas, pues específicamente son esa cantidad de energía calorífica acumulada en el ambiente, acumulada en el aire, y pues sencillamente eso se puede medir en grados Celsius a través de un termómetro, a través de un aparato o un instrumento que nos pueda dar la cantidad de energía que hay acumulada en el aire. Energía calorífica, ¿no?
Las humedades, bueno, básicamente las humedades las debemos entender como la cantidad de vapor de agua acumulada también en el aire, y vuelvo y repito, aquí cuando empezamos a hablar de temperaturas y humedades, ambas están contenidas en el aire. Es por eso digo que aquí puede tenderse a confundir cuando digamos o cuando decimos que estamos en un clima cálido, no podemos quedarnos específicamente en que es cálido y no vamos a tener en cuenta las humedades o las humedades relativas, y que básicamente tienen que ver con la cantidad de vapor de agua contenida en el aire. Si un lugar o un clima es excesivamente húmedo, pues no podemos permitir que nuestro edificio sea completamente cerrado o que tenga unas ventanas de un tamaño inapropiado y que no se ventile, porque seguramente la calidad del aire y la calidad de vida dentro del edificio va a ser inapropiada. Y ahí vamos a empezar a hablar de lo que es, se van a empezar a generar problemas de lo que conocemos como el síndrome del edificio enfermo. Eh, el tema de los vientos, esencial saber específicamente en el lote por dónde vienen los vientos dominantes. Resulta que a veces también nos quedamos con la información de los vientos, de la rosa de los vientos, que nos dice que el viento viene por el noreste en Barranquilla, pero resulta que hay lotes que ya tienen todo un entorno completamente urbanizado, y el lote de nosotros es de pronto uno de los vacíos que hay dentro de esa zona urbana, y posiblemente tengamos edificios de gran altura alrededor y no nos hemos percatado de que posiblemente también el viento se haya modificado o haya sido modificado gracias a esos volúmenes de edificaciones que están dentro o alrededor de esa zona urbana. Es muy importante que también se pueda llegar a hacer un análisis de campo de cuál es la dirección de los vientos predominantes y la velocidad. Por ahora, pues como estamos en un tema académico, tendríamos que analizarlo desde la rosa de los vientos y basarnos específicamente en las direcciones predominantes. Cuando digo direcciones, quiere decir que hay lugares que no solamente el viento viene por el noreste, como Barranquilla. Barranquilla no nos podemos quedar con que el viento viene por el noreste, también hay una dirección de vientos importante que viene por el norte. Y en muchas ocasiones diseñamos únicamente con el viento que viene del noreste. El tema del soleamiento, bueno, esencial analizar también el tema del sol, que es la fuente principal de energía con la que nosotros podemos generar o con la que se genera vida en el planeta Tierra. Entonces, el sol es muy importante entender cómo se comporta. Yo creo que la mayoría de los que están por acá en algún momento han visto el tema de la carta solar y se han dado cuenta de que el sol no es simplemente decir que en septiembre, en marzo, en enero, en febrero, el sol a las 12 del día se encuentra en la misma posición. Realmente el sol va cambiando de posición a pesar de que estemos hablando de la misma hora del día. Entonces es muy importante que nosotros no diseñemos asumiendo cosas, sino que tenemos que entender cómo se comportan los diferentes fenómenos físicos y naturales que bordean nuestro proyecto. Y por último, las precipitaciones, que creo que también en alguna ocasión de los que han estado conmigo en clases hemos hablado de las precipitaciones y la importancia de entender cómo se comportan las precipitaciones, qué son las precipitaciones y cómo podemos aprovecharlas en un proyecto, este tema de las aguas lluvias. En algunos lugares donde de pronto llueve mucho o de pronto llueve en un régimen promedio, se tiene que tener en cuenta el tema de las precipitaciones para hacer un manejo, primero que todo, de esas aguas lluvias dentro del proyecto, y segundo, tratar de aprovechar y reciclar esa agua lluvia para aprovecharla dentro del mismo proyecto. En el tema de riego, en el tema de los aparatos sanitarios, en el tema de evitar las escorrentías hacia el exterior, en el tema de manejar la escorrentía cero, que es algo una de las recomendaciones en el diseño sostenible, uno de los puntos específicos. Y bueno, después de haberles explicado o de comentado un poco de estos 5 elementos del clima, que por lo general siempre hago énfasis en ellos para hacer los análisis, me voy directamente a lo que dice la resolución 0549 sobre la clasificación climática en Colombia. Bueno, básicamente la resolución es puntual con los climas que digamos que se presentan en nuestro país, y menciona o destaca estos 4: clima frío, clima templado, clima cálido seco y clima cálido húmedo. En el clima frío, pues se caracteriza por tener bajas temperaturas, como todos lo sabemos,
y variaciones considerables entre el día y la noche. Esta segunda parte, por lo general, casi siempre se les olvida o se nos olvida que hay variaciones considerables entre el día y la noche, principalmente en un clima frío. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente en el día hay unas temperaturas que van entre los 22, 18 grados y en la noche posiblemente esa temperatura baja a 5 grados o a 2 grados o a 3 grados o a 7 grados. Y esa oscilación entre el día y la noche es la que empieza a generar unos cambios de temperaturas al interior de los edificios y que nosotros debemos saber responder a esos cambios. En el clima templado tenemos temperaturas moderadas tanto en el día como en la noche. Algún exceso de calor se presenta durante los periodos de mayor radiación. O sea que este es un clima que le llamamos, bueno, que a veces nos confiamos con este tipo de climas, pero le llamamos el clima más confortable por presentar unas temperaturas moderadas. Cálido seco, aquí quiero hacer la diferenciación o la diferencia o explicar un poco la diferencia entre cálido seco y cálido húmedo y qué estrategias se deben aplicar en uno y en otro. El mayor problema es el exceso de calor en el cálido seco, pero el aire es más seco. Hay normalmente una larga variación de la temperatura diurna y la nocturna. En esta clasificación climática hemos incluido la categoría semihúmedo, es decir, hay lugares que se consideran semihúmedos o cálidos secos y específicamente una de las características que tiene este clima cálido seco es que también tenemos una variación importante entre el día y la noche. En los climas desérticos es muy importante entender que hay durante el día altas temperaturas y que en la mayor parte de los lugares desérticos en la noche se disminuye la temperatura fuertemente y nosotros debemos entender todo este comportamiento climático para poder diseñar nuestros proyectos y hacer que nuestro edificio pueda evitar que el sol penetre con su energía calorífica durante el día del edificio y segundo, que esa energía acumulada por la mampostería o por la envolvente que nosotros le diseñamos al edificio nos pueda ceder ese calor acumulado durante el día para que cuando llegue la noche y disminuya la temperatura, se le ceda un poco de ese calor al interior y se puede equilibrar y estabilizar las temperaturas. Todo esto se puede controlar, se puede diseñar y nosotros podemos tener un control de las temperaturas interiores y exteriores. Bueno, exteriores no, más bien interiores, pero podemos tener un control de lo que se filtra, de lo que se escapa del edificio, cómo se escapa y cómo se filtra. Hay que entender que el clima cálido, seco, específicamente, nosotros no podemos ir a ventilar porque es cálido y empezamos a abrir ventanas en el clima cálido seco. ¿Qué va a pasar seguramente cuando abrimos las ventanas en un clima cálido seco? Que vamos a estar adentro y vamos a sentir que el aire es caliente. Entonces debe haber un control del viento, debe haber un control de esa ventilación que nosotros estamos haciendo ingresar al edificio y debemos tener un manejo muy importante de la vegetación dentro de este tipo de clima. Tenemos por acá en el último punto el clima cálido húmedo, que creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido en una manera moderada, porque hay lugares con una humedad mucho más fuerte que la de Barranquilla. Tenemos clima cálido húmedo donde el exceso de calor no es tan grande como en las áreas cálido secas, pero se agrava por la alta humedad. Es decir, la sensación térmica a nosotros se nos agrava gracias a la alta humedad relativa que hay en el ambiente, la alta cantidad de vapor de agua en el aire. ¿Cuál es la mejor manera de combatir esa alta humedad? Pues sencillamente con un buen sistema de ventilación cruzada, con un buen sistema y con un buen manejo de ventilación natural dentro de la edificación. Entonces, pues yo voy a tratar ahorita de hacer una explicación así muy, muy rápida de algunos de los proyectos en los que he podido tener la oportunidad de trabajar y cómo se ha manejado este tipo de temas. Bueno, en el clima cálido húmedo, me voy a enfocar allí, dice, maximizar la sombra como punto álgido, punto importante, debemos maximizar las sombras, tanto de los espacios abiertos, cuando hablo de espacios abiertos me refiero a la plazoleta que yo quiera diseñar dentro de mi proyecto, no puedo pretender que esa plazoleta sea completamente abierta porque estamos en un clima cálido y que las temperaturas son bastante fuertes y en el mediodía créanme que no va a haber nadie ahí en esa plazoleta. Reducir la fachada en orientación oeste, es decir, al sol de la tarde. Yo también le agregaría esto al sol del sur y al sol del este. O sea, aquí lo que hay que buscar es la protección solar en su mayor expresión.
aumentar el flujo de viento usando ventilación amontonada y cruzada, lo que les había comentado ahorita. Y finalmente dice estrategia de zonificación, ubicación de las habitaciones según el viento, y también podríamos agregarle según el soleamiento. Es decir, dependiendo de donde esté el sol más fuerte, pues debemos buscar donde no tengamos tanto sol durante las horas de la tarde, ubicar las habitaciones. Entonces, después de conocer todos estos datos climáticos, voy a rodar esta barrita que está por acá arriba, que puedan ver mejor lo que está allí. Después de que hagamos ese análisis de los datos climáticos, pues sencillamente se tienen que resumir. Yo lo hago de esta manera, me gusta mucho hacerlo porque esta es una metodología que permite abordar toda la información previa del análisis de datos climáticos, del lote, de la parte normativa, y se resume en una ficha infográfica como esta, donde se tiene de manera infográfica, vuelvo y repito, no se tiene de manera científica, sino con unas flechitas, con unos colores, se le coloca toda la información de dónde sale el sol, dónde muere el sol, se identifica primero que todo el lote, el norte, donde esté el norte. En este caso, como es una imagen satelital, pues el norte siempre mira hacia arriba, pero no está de más colocarlo siempre ahí en esa infografía. De dónde proviene la intensidad la mayor intensidad de ruido o la mayor contaminación sonora, por llamarlo así, de dónde provienen los vientos, cuál es la latitud, cuál es la altura media de metros sobre el nivel del mar, las temperaturas máximas, temperaturas mínimas, humedades relativas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podemos resumir toda esa información que hemos analizado durante el punto 1, 2 y 3, y de esa manera creo que va a ser muy fácil entender o establecer algunas respuestas que pueda dar la edificación o el proyecto que vamos a diseñar posteriormente a este análisis. Esta es otra imagen de ese mismo análisis previo, yo le llamo análisis de preexistencias, y que de pronto van a encontrar en algunos libros, por ejemplo, del arquitecto Rafael Serra Florenza, un arquitecto español que trabaja de manera muy puntual este tema de las preexistencias. Entonces, aquí vemos también el mismo resumen. La característica de la infografía, pues, es personalizada, al que, como se quiera dar esta infografía, como se quiera realizar, pero me parece muy importante que se resuma toda la información analizada durante esa etapa previa, en la cual se han destacado cada uno de estos puntos del clima y del lote de la parte normativa. Y pues obviamente analizar el entorno, cuáles son las edificaciones importantes que tenemos alrededor, cuáles son los cuerpos de agua cercanos, a qué distancia se encuentran, cuáles son las vías importantes. Todo esto que yo creo que ya ustedes ya lo han hecho de manera muy bien, y ya se ha analizado cada uno de estos puntos donde se destacan esos puntos álgidos que debemos tener como valores positivos a la hora de diseñar. Y luego de hacer todo este análisis previo, pues empiezan las primeras preguntas que nosotros debemos o que seguramente nos hacemos durante el proceso de diseño. Para nosotros empezar a realizar cualquier proyecto, cualquier boceto, y yo creo que yo no podría dejar de apoyar y dejar de pensar de que un edificio bien orientado es un edificio que va a ahorrar energía, que va a ser confortable. De pronto hay tipos de arquitectura que se basan un poco más en las formas libres, pero cuando trabajamos con formas libres no quiere decir que no se pueda. Cuando se trabajan con formas libres quiere decir que nosotros debemos tener en cuenta que van a haber una fachada que van a recibir el sol fuertemente en este clima cálido, hablando específicamente del clima cálido húmedo. Van a haber unas fachadas que van a recibir el sol fuertemente, específicamente hablando de la fachada sur, que es la que recibe, de las fachadas verticales que tenemos en el edificio, es la que recibe con mucha más cantidad de horas, o con más cantidad de horas durante el año el sol, o esa incidencia solar. Tenemos las fachadas del este y del oeste, que son las del poniente y del naciente, o del naciente y poniente, y que realmente vamos a tener incidencia directa sobre nuestras fachadas verticales este y oeste. Y tenemos una fachada norte, que es la fachada que yo siempre en este clima, y dependiendo de la latitud, por supuesto, si es una latitud norte, pues entonces nuestra fachada norte sería la más apropiada para ubicar espacios principales. Ahorita vamos a hablar en el tema de zonificación de esa parte. Entonces, la primera pregunta que debe surgir cuando empezamos ya y hemos determinado el clima del lugar y hemos empezado ya a establecer estrategias
del tema de las sombras, del tema de los materiales, del tema de que ya el clima lo he determinado como clima cálido o húmedo, del tema de la ventilación, del tema de las protecciones solares. Entonces, yo tengo que definir ya una orientación de mi edificio. ¿Cómo puedo manejar este tema de la orientación? Bueno, sencillamente lo podemos hacer a través de algún análisis esquemático o bocetado, o sencillamente hay programas que nos ayudan fácilmente a entender cuáles son las fachadas del edificio que van a estar recibiendo mayor radiación y que esas fachadas que reciben mayor radiación tengo que protegerlas de alguna manera. Entonces, hay algunas recomendaciones que las voy a mencionar así muy rápido. eh, Algunas recomendaciones generales. En los climas extremos se recomienda manejo de formas circulares. En los climas cálidos yo no recomiendo manejo de formas circulares, pero no quiere decir que no podamos trabajar con formas circulares. Vuelvo y repito, se puede trabajar con formas circulares, pero me gusta que sean conscientes de que ese edificio con forma circular va a estar recibiendo radiación en toda la fachada durante todo el día. Entonces, esa parte me parece que es muy importante que la tengan en cuenta. Y sobre todo que por lo general nos olvidamos de la quinta fachada del edificio, que es la cubierta, que es la que más recibe radiación. Por eso hacía especificidad ahorita o hacía énfasis en que tenemos fachadas verticales, pero hay una fachada horizontal, que es la que recibe el sol con mayor intensidad, con mayor potencia, y durante todo el año está ahí el sol incidiendo sobre esa fachada. Entonces, el tema de las formas circulares, yo realmente en un clima cálido, pues no lo recomendaría si queremos buscar un edificio que aproveche al máximo las condiciones del lugar. Y si, sobre todo, si vamos a ser arquitectos y ustedes les dan un proyecto y el cliente tiene un presupuesto, por llamarlo así, establecido y medido, si queremos ahorrarle al cliente gasto en energía eléctrica, gasto en materiales de protección solar, pues sencillamente la forma que yo nos recomendaría serán formas circulares. Ahora, si el cliente tiene el dinero y tiene cómo pagar un sistema de climatización, tiene cómo pagar todas esas protecciones solares que se le deben ubicar a la fachada, que básicamente tienen que ser toda la fachada, pues sencillamente entonces háganlo. Pero si no, y es creo que lo que nosotros debemos buscar, siempre tratar de beneficiar también el bolsillo de la persona que nos ha contratado. Aquí ustedes están en este momento en un proceso de diseño académico, pero cuando salgan a la profesión, pues realmente hay que pensar no solamente en el confort que les he mencionado las personas que van a habitar el lugar, sino también en el propietario de ese proyecto, porque hay un presupuesto establecido. Entonces, este tema de las formas, vuelvo y repito, ustedes pueden trabajar la forma que quieran, pero deben ser conscientes cómo las pueden proteger. Y ahora que estamos en este proceso académico, pues con mucha más razón, ustedes pueden ser libres a la hora de diseñar con las formas que quieran, pero hay que tener en cuenta que hay unas formas que se benefician más y hay unas que se perjudican más con el tema del clima cálido. Las formas apropiadas y recomendadas, pues básicamente formas rectangulares con caras cortas hacia el este y oeste. Yo creo que esto ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Eh, no quiere decir que vamos a hacer siempre el rectangulito, el edificio rectangular, no, podemos mezclar ese rectángulo con otras figuras, con otras formas y nos pueden dar un resultado bastante agradable, bastante apropiado. Eh, de hecho, pueden mezclarlo con figuras semicirculares, ustedes pueden hacer lo que quieran, vuelvo y repito, pero hay que ser conscientes de cómo esas figuras o esas formas que nosotros hemos determinado para el edificio se van a comportar respecto a ese soleamiento. Les voy a pasar y voy a hacer aquí un ejercicio rápido que yo creo que la mayoría que está aquí debería responder bien porque en algún momento lo he hablado. Los que han estado conmigo, por supuesto, de pronto algunos no. Y seguramente lo han visto con algún otro docente. Ejercicio de orientación. Bueno, resulta que tenemos un cliente. Imagínense ustedes que el cliente tiene un lote. Voy a hacer aquí como el dibujo del lote rápidamente. Un lote cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí. Este cuadradito que voy a hacer aquí es el lote. El lote tiene 40 por 40, 40 metros por 40 metros. Y resulta que ese cliente nos está pidiendo que le diseñemos una vivienda, pero el cliente no sabe, en ese lote de 40 por 40, pues ya él averiguó la normativa, él tenía conocimiento de las normas, de los retiros, etcétera, y él no sabe, lo que no sabe es cómo orientar su casa dentro de ese lote.
teniendo en cuenta que la fachada principal es la fachada, por llamarlo así, la fachada sur, por aquí está pasando la vía, y esta es la fachada de acceso al lote. Entonces, el cliente ha pedido, nos ha preguntado, bueno, ¿cuál es la mejor orientación para mi edificio dentro de ese lote con esas características, con ese norte y con esa dirección del viento que viene por el noreste? ¿Cuál sería la primera pregunta que ustedes le deberían hacer al cliente? No sé quién me dice como arquitecto, eh, ¿cuál sería esa primera pregunta que le deberían hacer al cliente? Ya les dijo, el norte es este, el viento es este. Si hemos entendido lo que acabo de explicar en las diapositivas anteriores. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? Muy bien. ¿Cuál es la ubicación? O sea, cuando habla de dónde está ubicado es Claro, la ciudad. la posición, La ciudad todo eso. y el lugar específico, es decir, vamos a hacer un análisis macro y luego un análisis microclimático, es decir, saber cuál es la ciudad, porque depende de la ciudad, pues nosotros vamos a analizar el clima, ¿no? Y luego depende de ese lugar, de donde esté implantado el lote, pues vamos a determinar unas estrategias. Muy bien, ok. Entonces, tenemos una opción número uno. La opción número uno es esta. El edificio en la forma alargada, con caras cortas mirando hacia el, por llamarlo así, el noroeste y el suroeste, el sureste. Estas son las caras cortas. Y caras largas noreste y suroeste. La opción 2, un edificio con caras cortas mirando al norte y sur y caras largas mirando al este y oeste. La opción 3, la forma cuadrada, que yo creo que también podríamos trabajar con estas formas. Y la forma 4, que sería caras cortas mirando hacia el este y oeste y caras largas mirando hacia el norte y sur. ¿Cuál sería la forma más apropiada? Pues vamos a ver qué responde este análisis que se hizo a través de un software que nos permite hacer este tipo de análisis de ganancias por radiación en cada una de las fachadas de estas diferentes formas que ustedes ven aquí. Y ya van a ver la respuesta. Se trabajó con el análisis, este análisis se hizo a través de un software que se llama Design Builder, que permite hacer los análisis no solo de radiación solar, de ganancias por ventanas de radiación solar, sino que también permite saber cuáles son las temperaturas que van a terminar o que van a registrarse dentro de los espacios de una manera simulada. Obviamente, esto es una simulación, es algo aproximado a la realidad, pero que se basa en datos específicos, en datos tomados del IDEAN, en datos tomados de fuentes fiables y confiables. Entonces, en este caso, pues se está haciendo el análisis de cuánta radiación se puede ganar a través de las ventanas. Entonces se hace el análisis del edificio y se abren ventanas en todas las fachadas. En esta opción es la opción a 45 grados, que tiene fachadas largas hacia el noreste y hacia el suroeste y fachadas cortas hacia el noroeste y sureste. Entonces, el resultado de este análisis, me voy a centrar aquí en la barrita de color amarillo, fue de 1050 kilovatios por hora de ganancia de radiación en esa opción. Vamos a irnos a la segunda opción, que sería las caras cortas mirando hacia el norte y sur. Miren que aquí está el símbolo del norte que está apuntando hacia la parte, hacia esta parte, para que no se confundan, y las caras alargadas entre las fachadas este y oeste. El resultado, 1200 kilovatios por hora, es decir, algo así como 150 kilovatios más que el anterior. Simplemente por un tema de orientación. El edificio tiene la misma área de metros cuadrados, tiene la misma cantidad de ventanas, pero por un tema de orientación ya este está ganando más radiación. Este es el edificio de forma cuadrada con la misma área, el mismo volumen, con la misma cantidad de ventanas, y el resultado es 850 kilovatios hora. Y aquí se empiezan a reducir las ganancias de radiación por ventanas, gracias simplemente a una forma y a una orientación. En este caso es un edificio cuadrado que no tiene una orientación diagonal o a 45 grados, sino que hay fachadas mirando hacia el norte, sur, este y oeste. Y finalmente la opción 4 que les había mencionado, que es las fachadas cortas mirando al este y oeste y fachadas largas mirando al norte y sur. Y el resultado fue el siguiente: 835 kilovatios hora en esta orientación número 4. Y pues sencillamente
nosotros en nuestras edificaciones, en este clima cálido, debemos tratar al máximo de conseguir este tipo de orientaciones. No quiere decir, vuelvo y repito, de que ustedes se tengan que amarrar a que el edificio sea exactamente en ese eje. Ustedes pueden girarlo un poco, pero deben tener en cuenta que en ese proceso de girarlo hay que tener algunas estrategias y elementos que bloqueen esa radiación que va a incidir en las caras largas. Entonces, miren ustedes cómo se puede reducir el valor de radiación incidente al interior de un edificio simplemente con el manejo. Aquí se demuestra que con el manejo de orientación y de la forma del edificio, y que podríamos tener otras muchas alternativas más para hacer estos análisis. Por ejemplo, jugar un poco con el tema del edificio cuadrado, orientarlo hacia otra parte a ver cómo nos va, y que nos va a permitir el ahorro energético seguramente al interior, porque si vamos a tener menos ganancia de radiación, pues vamos a tener, las personas que van a habitar dentro seguramente van a tener menor necesidad de climatizar de manera activa con un aire acondicionado el espacio interior. Aquí están las comparativas de los tres principales ejemplos, el número 1, este es el número 2 y este es el número 4. El de la forma cuadrada no está acá, pero pues sabemos que fueron 850. Entonces, aquí vemos cómo hay una reducción de las ganancias de radiación simplemente con la orientación y la forma. Ahora, hay otras estrategias puntuales que podemos aplicar al edificio, como por ejemplo, proteger las fachadas que hemos determinado de ese edificio que estaban bien orientado, por llamarlo así, o la forma orientación ideal, proteger esas fachadas que de pronto puedan estar recibiendo radiación, porque es que hay que entender que este clima es un clima cálido, y además de ser cálido es húmedo. Y en este caso, hablando del clima cálido, pues sencillamente debemos tratar de evitar ganancias de radiación al interior, porque eso significa o se transforma en calor. Entonces, simplemente protegiendo esas fachadas que ya hemos determinado como fachadas largas del edificio, pues miren la reducción de ganancias de radiación que vamos a tener, casi que del 90% con respecto al edificio peor orientado que teníamos en los casos anteriores. O sea que ahora con esta simplemente decisión de proteger esas fachadas, pues vamos a tener unas reducciones hasta 180 kilovatios hora por fachadas o por ventanas. Listo. ¿Cómo pueden ustedes hacer estos análisis de orientación? Vuelvo y repito, pues hay programas que nos permiten hacer esto, como les voy a recomendar uno que es muy fácil, ustedes lo pueden encontrar en la web y pueden hacer el análisis desde la plataforma virtual, no tienen que descargar el programa, pero si lo descargan, pues mucho mejor. Lo descargan con sus correos desde la plataforma de Autodesk, se llama Formit. Ahorita pues les estaré compartiendo el nombre por ahí por el chat. Una parte importante, y es cuando ya estamos analizando y cuando ya sabemos cuál es la orientación que nosotros podemos tener en el edificio y la forma del edificio, pues sencillamente vamos a tener que entrar puntualmente a la zonificación. Hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, y es que cuando vamos a diseñar cualquier proyecto debemos conocer las necesidades del usuario. ¿Qué es lo que esas personas comúnmente necesitan dentro de un edificio de este tipo? ¿Cuántos espacios y de qué tamaño? Estamos hablando de un edificio estrato 6, pues las escalas de los espacios son mucho más grandes. Debemos sacarnos de la cabeza la habitación de 2.5 por 3. En este caso, estamos manejando unas escalas mucho más grandes de espacios confortables realmente, y lastimosamente lo digo así, estamos acostumbrados a que nuestras casas, nuestros edificios sean de las habitaciones de 2.5 por 2.8 por 3 metros, y realmente pues en este clima lo que necesitamos es mayor amplitud de los espacios y una mayor altura también de piso a cielo raso para evitar que se acumule ese calor y tengamos pues una necesidad mucho mayor de climatizar. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que después de que hayamos determinado esas necesidades del usuario, debemos establecer cuáles son los espacios principales y los secundarios. Cuando hablo de espacios principales, quiere decir que son esos espacios donde la persona que va a habitar en la edificación va a permanecer por muchas más horas. Entonces, esencialmente los espacios donde se permanecen más horas son los dormitorios o las alcobas. En este caso, pues aquí vemos un análisis de una familia en específico. Estos cuadros dependen, me gusta mucho hacer este análisis
porque estos cuadros van a depender del cliente. No todos los clientes van a determinar la misma cantidad de horas en el dormitorio 1, en el dormitorio 2 o en el dormitorio 3 que tengamos, porque hay unas personas que de pronto duermen 6 horas, otras duermen 7, otras duermen 8, otras duermen 9. Bueno, depende del cliente, pues vamos a tener unas cantidades de horas específicas y que nosotros debemos tener eso en cuenta para conseguir el confort al interior. Entonces, empezar a analizar cuántas horas se usa cada espacio, los baños, la cocina, el comedor y la sala de estar, como espacios importantes de la casa, pero hay unos espacios que donde se permanece muchas más horas dentro de la vivienda o dentro del espacio que estemos diseñando. ¿Cuál es la intención con todo esto? Pues sencillamente debe haber un proceso de análisis. Voy a bajar esta barrita por acá. Debe haber un proceso de análisis y sensibilización de nosotros con el cliente. Es decir, nosotros debemos hacerle entender al cliente de que puede tener un nivel de compromiso con el diseño que le vamos a entregar. Es decir, no solamente va a ser un usuario pasivo. Nosotros le vamos a entregar un edificio y ese usuario no debe ser un usuario pasivo que espere que la ventana se abra sola, aunque ya la tecnología nos apoya con eso. Pero obviamente la idea es que la gente entienda que en el clima donde está necesita estar abriendo las ventanas o necesita de pronto entender que afuera hay un elemento de protección solar que no es solo de adorno de la fachada, sino que se ha diseñado con el fin de que evite que la radiación ingrese por la ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de proceso de análisis que nosotros debemos entrevistar al cliente, debemos saber cuál es el proyecto y para quién se va a diseñar el proyecto, cuántas personas van a ocupar el proyecto y dónde vamos a diseñar, como hablábamos ahorita. Antes de empezar a dar una respuesta, tenemos que saber dónde se va a realizar el proyecto. Vamos a pasar esto. Y bueno, vuelvo y repito, cuando ya tenemos y somos conscientes y sabemos y tenemos toda esta información a la mano, pues ahí sí debemos empezar a zonificar y debemos empezar a organizar nuestros espacios de acuerdo al lugar donde menos tengamos radiación durante todo el día para esos espacios de mayor permanencia, y los espacios de menor permanencia ubicarlos donde se puedan usar como elementos de amortiguamiento térmico, es decir, espacios que nos puedan proteger, espacios secundarios que puedan proteger a los espacios principales. Entonces, esa información es muy importante para poder diseñar y para poder tener en cuenta en este proceso de zonificación. Es decir, que cuando estemos haciendo la zonificación, lo que son circulaciones, los que son puntos fijos, los que son espacios de servicio, nos pueden servir como espacios de amortiguamiento de nuestro proyecto, de nuestros espacios principales, por ejemplo, de alcobas, de zonas sociales o de zonas de estar de alcobas, etcétera. Aquí hay una zonificación general, como ustedes ven aquí es simplemente un rectángulo y hay unos colores, color amarillo un poco más fuerte y un color un poco más suave, donde se explica, esta zonificación o recomendación de zonificación se hizo para un proyecto institucional en Ciénaga Magdalena y se recomendaron, en este caso, como era un edificio institucional, se recomendaron circulaciones en zonas de servicio, circulaciones y zonas de servicios hacia el este y oeste como manera de proteger los espacios más ocupados del edificio o de mayor permanencia. En este caso, las zonas de oficinas y alojamiento. Lo mismo debe suceder con las viviendas. Debemos tratar de que, a pesar de que tengamos un edificio, supongamos que el lote de nuestro proyecto no nos ayude en nada y nos toca orientar el edificio, como veíamos ahorita, supongamos que esta es la torre de nuestro edificio. Vamos a colocar aquí una pantalla en blanco porque en esta parte sí me gustaría detener un poco. Supongamos que esta es la torre del edificio que estamos diseñando, una de las torres, y resulta que la orientamos como el profesor me había dicho que no la orientara, porque el lote no me dio más alternativa. Entonces, ¿cómo puedo responder yo a esta información? Si de pronto mi torre, imagínense que esa es la torre del edificio y tiene el sol de la mañana dándole en la cara más larga y el sol de la tarde por acá. ¿Cómo puedo yo responder con la zonificación a este tipo de problemas, por llamarlo así? Pues sencillamente debo tener en cuenta que a la hora de diseñar, vamos a colocar por aquí
Denme un segundo que se me perdió el lápiz. A ver. Aquí está. Debemos tener en cuenta entonces que van a haber unos espacios específicamente que se tienen que ubicar, por ejemplo, como habitaciones, que preferiblemente deberían estar en esta zona del edificio. O sea, en mi zonificación yo voy a ubicar mis habitaciones en esa zona. ¿Por qué? Porque tengo el sol de la mañana incidiendo sobre esa cara, porque tengo la fachada norte, que es la que menos recibe radiación en el año. Entonces, mis habitaciones, mis espacios de mayor permanencia en la vivienda, deberían estar orientadas hacia esa cara o hacia esa fachada, debido a que cuando el sol caliente en la mañana, pues nadie está durmiendo en las horas de la mañana. Se supone que se duerme hasta las 7 u 8 de la mañana, no sé, dependiendo de la necesidad, o de pronto algunos duermen un poquito más. Pero lo que quiero decir es que cuando estos espacios se calienten en la mañana, van a haber todavía 6 horas hasta llegar a la noche, cuando se van a ocupar nuevamente las habitaciones, un poco más, bueno, 6, unas 10 horas más o menos, hasta llegar a la noche en donde esas habitaciones se van a poder abrir, se van a poder ventilar y van a poder disipar ese calor acumulado durante la mañana. Entonces, pues sencillamente, esa es una de las recomendaciones que debo tener en cuenta acá. Ahora, los espacios de servicio me podrían a mí servir cuando de pronto mi habitación no se pudo ubicar en la fachada este y de pronto por alguna razón la habitación tocó ubicarla. Vamos a borrar estos colores por aquí. La habitación definitivamente tocó ubicarla hacia la fachada de la tarde. ¿Cómo puedo hacer para que eso no se afecte o para que esa edificación no se vea afectada? Déjenme ubicar aquí el lápiz que me perdió otra vez. Listo, aquí está. ¿Cómo puedo hacer para que esa habitación que de pronto me quedó acá en esta fachada no se vea afectada? Entonces, imagínense ustedes que, vamos a borrar este círculo, iba a hacer otra cosa y se me... Imagínense ustedes que tenemos una habitación aquí. ¿Qué podemos hacer para evitar que esa habitación reciba al máximo la radiación de la tarde? Pues sencillamente voy a dibujarlo con color rojo, voy a ubicar de pronto mis espacios de servicio, por ejemplo, como un baño y un vestier acá, y voy a dejar un pequeño balcón de este lado, o un pequeño balcón, no, un balcón, lo dibujé aquí en rojo. Entonces, en estos dos punticos que acabo de colocar allí, es donde van a estar mi vestier y mi baño, y de esa manera voy a reducir el impacto de radiación que se va a filtrar a donde yo tengo, por ejemplo, acá la cama, en esta parte. Pongamos que esto que acabo de hacer aquí es la cama. Entonces, de esta manera yo puedo conseguir también, a pesar de una mala orientación de mí o de una mala concepción de la forma por el lote o por alguna otra razón, yo puedo proteger mis espacios de habitación también a través de estas soluciones. Es muy importante que tengamos en cuenta que en la zonificación yo puedo también responder a este tipo de situaciones. Vamos a volver aquí a la presentación y vamos a borrar esto. Déjenme borrar todo. Listo. Entonces, de esa manera yo puedo también responder a estas diferentes situaciones que se pueden presentar durante el proceso de diseño. Y ahora pues les quiero presentar, bueno, este es un proyecto de vivienda en el que participé hace poco y algo de lo que les estaba comentando ahorita. Me voy a centrar específicamente en el segundo piso. Vamos a mover esto para acá arriba. Déjenme moverlo para que ustedes puedan ver el segundo piso. El segundo piso es este otro cuadrito que está aquí a la derecha. Y miren, por ejemplo, en este proyecto, por la forma del lote, miren el norte, el lote tenía que manejar específicamente formas alargadas porque el lote era de casi 40 metros de fondo y tenía 15 metros de ancho aproximadamente. O sea que aquí básicamente, por las necesidades del cliente, no se podía tener otra forma diferente a esta. Era lo que les estaba comentando ahorita. Entonces, lo que se hizo acá, lo que se logró determinar, pues básicamente era que las habitaciones se ubicaran hacia las fachadas de la mañana. Miren ustedes ahí, todas las habitaciones básicamente están aquí
¿Y qué pasó con una habitación que tocó por temas de zonificación y por temas de ubicación de espacios? Tocó ubicarla hacia el sol de la tarde. Voy a borrar esto. Mírenla acá. Esta es la habitación del sol de la tarde. Miren ustedes acá cómo se colocaron de manera estratégica el baño y el vestir de la habitación para hacer así un amortiguamiento de la radiación incidente del sol de la tarde. Y de esa manera evitar que ese calor que estaba incidiendo durante 6 horas de la tarde me calentara todo el espacio de mayor permanencia de la habitación, pues obviamente donde está la cama, mírenla ahí. Y pues hacia la fachada norte, pues voy a tener entonces un balcón grande donde puedo ventilar, donde puedo abrir mi puerta ventana de piso a techo bien chévere. Y de esta manera, con estos espacios de servicio, puedo proteger la habitación. Entonces, también podemos utilizar estas estrategias, son también soluciones que pueden ustedes implementar dentro del proceso de diseño, ¿no? Y bueno, hay algunas fotos de esto como resultado y que quiero hacer énfasis de que básicamente la fachada es, no es el motivo principal por el cual ustedes van a diseñar la vivienda. Obviamente uno quiere ver el edificio bien bonito, que se vea bien chévere, que la fachada sea agradable, pero no es el fin como tal del diseñador, sino el medio. Es decir, nosotros debemos tener todo el proceso de diseño y llegar a obtener un espacio funcional y al final pues vamos a trabajar específicamente en cómo se va a ver, cuál es la apariencia que va a tener ese edificio, pero primero lo debo hacer funcional. Primero debo diseñar algo que funcione. Y bueno, acá hay algunas fotografías de los análisis que se hicieron con el programa Formit que les estaba comentando, donde se analizaron en los diferentes meses puntuales, los meses donde hay cambios de estación o donde hay cambios de las posiciones del sol. Durante el mes de diciembre y durante el mes de junio se analizaron las fachadas que más recibían radiación y cómo se podían proteger. Miren ustedes que esas fachadas largas, se alcanza a ver allí que no se abrió casi ventanas, solamente las ventanas de baños son las que se tienen hacia esas fachadas. Son fachadas bastante cerradas debido a la radiación incidente durante la mañana y la tarde. Por acá hay otras imágenes de ese mismo análisis de radiación. Los colores rojos intensos son los colores donde más incide el sol, dependiendo del mes que se analice. Y los colores azules o morados oscuros, pues son los colores donde menos radiación se tiene. Entonces, dependiendo del mes, por supuesto. Se analizan los meses de junio, diciembre, marzo y septiembre y se toman pues unas conclusiones de qué espacios se pueden abrir bastante hacia la radiación o hacia la iluminación natural y la ventilación y qué espacios se deben cerrar o qué fachadas del edificio se deben cerrar completamente. Entonces, miren, aquí vemos el mismo análisis de septiembre y marzo. Ahorita veíamos la misma foto, pero con diciembre y junio. Entonces, se puede tener en cuenta o se puede analizar cuál es la potencia de radiación incidente sobre nuestra fachada, cuánto se recibe y qué podemos hacer luego de saber o de conocer esa información. Aquí hay algunas vistas del proyecto. Son algunas de las vistas que se obtuvieron con todo el proceso de diseño y al final pues terminó siendo esta vivienda como ustedes la ven acá. Y bueno, para seguir avanzando en el tema, pues aparte de esto que yo les he comentado, tenemos el tema de la radiación solar o de la helioarquitectura, como yo la llamo, como yo la enseño. En este caso, pues tenemos que el Sol tiene una altura y tiene un ángulo de azimut. Obviamente no me voy a centrar en explicar cómo funciona el tema porque nos demoraríamos mucho más del tiempo que tenemos, pero yo supongo que algunos ya conocen o la mayoría conoce el tema de la carta solar. ¿Qué hacemos con la carta solar? Pues específicamente la carta solar nos va a permitir a nosotros analizar en qué momento el Sol lo tengo más inclinado hacia el sur y en qué momento el Sol lo tengo más inclinado hacia el norte. Cuando hablo de más inclinado, quiere decir que a las 12 del día donde tengo mayor potencia de radiación, ¿dónde está el Sol en el mes de junio? Y a las 12 del día donde tengo también mayor radiación, ¿dónde está el Sol en el mes de diciembre? ¿Dónde está el Sol en el mes de marzo? ¿Dónde está el Sol en el mes de septiembre? Que son los 4 meses en el año puntuales donde tengo el Sol o más hacia el norte o más hacia el sur o en todo el cenit, es decir, en la parte más alta de la bóveda celeste. Todo esto va a depender de la latitud donde yo voy a estar trabajando. Hay lugares donde tenemos latitudes norte, donde el sol está más inclinado hacia el sur, como en el caso de Barranquilla,
y hay lugares donde podemos estar hacia las latitudes sur, por debajo del ecuador, y tenemos el sol más inclinado hacia el norte que hacia el sur. Entonces debemos tener unas consideraciones y unas determinaciones específicas para el diseño de esas fachadas para poder lograr protegerlas de la radiación incidente. Entonces, para eso se hacen estos análisis y poder diseñar estos aleros de protección. Muchos proyectos se notan y uno nota que cuando conoce estos temas, muchos proyectos diseñan un elemento de alero simplemente por un tema estético, pero no se sabe a ciencia cierta si ese alero puede proteger o cuánto protege mi fachada. La intención específica de que ustedes sepan manejar la carta solar es que no estén tomando decisiones al azar, sino que sepan realmente por qué las están tomando. Entonces, saber que la dimensión del alero responde a la altura solar, saber que la dimensión de los elementos verticales en fachada, como los partesoles, responden al tema del azimut y pues en parte también al tema de la altura. Entonces, toda esta información se da sencillamente para que se tomen decisiones de manera precisa. Y bueno, aquí les presento la carta solar, como ya ustedes de pronto la conocían. Ahí está la carta solar con la información de los diferentes meses del año. Les voy a pedir un permiso, voy a tomar un poquito de agua. La información de los diferentes meses del año, las horas del día desde las 7 de la mañana en este caso hasta las 7 de la noche. Esto es una latitud norte, donde vemos que el sol del mediodía del mes de diciembre está más hacia el sur. Y pues básicamente esta información a nosotros nos va a ayudar dependiendo de la orientación del edificio. Si yo tengo mi edificio orientado así, pues voy a saber cuántos meses el sol va a estar incidiendo sobre mi fachada y hasta qué horas está incidiendo el sol en mi fachada, simplemente viendo la carta solar. Yo voy a poder tomar estas determinaciones y estas decisiones. Ok, yo sé que la fachada noreste recibe sol desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde y a partir de la 1 de la tarde no voy a necesitar tener nada absolutamente allí porque el sol, pues básicamente estoy a la sombra. Todas estas decisiones las puedo tomar después de que yo haga estos análisis con la carta solar. Y bueno, lo que les comentaba ahorita, bueno, estas son algunas de las partes de la carta solar, la línea del horizonte, que es el círculo que ustedes pueden ver como si fuera un radar. Tenemos las trayectorias solares por meses, tenemos, esto es básicamente lo que ustedes ven ahí en planta, pues esto que se está mostrando ahí en 3 dimensiones. Y la trayectoria del sol desde la mañana hasta la noche, cómo se mueve el sol en esa carta solar. Líneas de ángulo de azimut, que son todos esos ángulos que ustedes ven alrededor de la carta, como que van de 0 a 360 grados. Las líneas del ángulo de altura solar que nos permiten establecer ángulos de protección en el edificio y saber a qué ángulo está el sol a una determinada hora del día. Y las líneas, estas son los que le llamamos analemas. Es la forma que describe el sol en la bóveda celeste de acuerdo al movimiento del sol en cada mes a la misma hora del día. Es decir, a las 12 del día, el sol se mueve en los diferentes meses del año y tenemos el mes de junio, por acá abajo tenemos el mes de diciembre y supongamos que acá tenemos las 3 de la tarde. El sol pues sencillamente a las 3 de la tarde se mueve de esta manera de junio a diciembre y la forma no es así como ustedes la ven que la hice ahí lineal, sino que describe esta forma en el cielo, es como una forma de infinito, le llaman analema. Y bueno, como les decía ahorita, dependiendo de la latitud, pues vamos a tener una orientación del sol, una inclinación del sol más hacia el norte o más hacia el sur. Miren ustedes acá, esta es una carta solar de la latitud 0, es decir, exactamente en la línea del Ecuador. Y vemos que la inclinación del sol, tanto en junio como en diciembre, pues es igual. Profesor. ¿Sí? Profe, disculpe, la barra que está arriba a la izquierda hace parte de la presentación, es algo ahí porque no alcanzo a ver bien a veces los títulos y esas cosas. No, es la barra de Zoom que estoy tratando aquí de eliminarla, pero no he podido. Déjame ver si la puedo mover hacia alguna parte. Ah, ok, profe. Sí, No, yo solo pregunto. No, tranquilo, sí, está bien, pero es que estoy tratando aquí de minimizarla. No sé si alguien me ayuda aquí con esto, me dice cómo, porque y de pronto estorba ahí con la presentación.
No, no veo la manera aquí de cómo ocultarla. Vamos a ver. La corrí hacia abajo un poco para evitar que arriba, como están los títulos, está afectando un poquito la visibilidad, pero acá abajo yo creo que no les va a estorbar mucho. Bueno, esta es una carta solar en una latitud norte, muy norte, 45 grados. Podríamos decir que puede ser alguna ciudad o algún estado de los Estados Unidos. Y miren ustedes el comportamiento del Sol. Llega un momento en el que el Sol está aquí arriba en junio y un momento de invierno donde el Sol está aquí en diciembre a las 12 del día. Y pues como tenemos menos cantidad, menos potencia de Sol en diciembre, por eso se dan los momentos de invierno. Y como en junio el Sol está más arriba en la bóveda celeste y está incidiendo en el edificio con mucha más potencia, pues se dan los momentos de verano. Eso pues pasa todo lo contrario en las latitudes sur. Ya nos fuimos hacia abajo ahora por debajo de la línea del Ecuador, donde el Sol está en el mes de junio por acá y en el mes de diciembre está acá. Es decir, supongamos que estamos en Chile. En Chile pasa todo lo contrario, por eso es que acá en el mes de diciembre, este es el mes de diciembre, el Sol está lo más alto en la bóveda celeste y por eso se da el verano en diciembre. Y en el mes de junio es donde tenemos el invierno para los países o los lugares que están bastante hacia el sur. Entonces, todas estas determinaciones las debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una casa. No es lo mismo diseñar una casa, como decía Vitruvio, no es lo mismo diseñar una casa para Roma que para una ciudad en Grecia o una ciudad en Egipto. No es lo mismo diseñar una casa en Barranquilla que una casa en Bogotá. Debemos tener en cuenta el clima, debemos tener en cuenta la altura solar. O una casa en Madrid no es lo mismo porque hay unos comportamientos estacionales durante el año y debe la edificación responder tanto en sus materiales o en su composición como en su fachada como tal, en el diseño de las protecciones, cómo aprovechan el clima. Entonces, bueno, esto es con respecto al tema del sol y voy a mostrarles algunas soluciones de fachada que desde la edad o la época moderna de la arquitectura se vienen dando a través de Le Corbusier, a través de otros arquitectos brasileños como Oscar Niemeyer, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos algunas soluciones de la arquitectura moderna, que son edificios. Este es un edificio en Brasil. Este es un edificio se llaman las Torres Al Bahar en Abu Dhabi, y que tienen una característica específica y es en la piel que recubre el edificio, donde hay bastante vidrio, pero también hay unos elementos de protección en la fachada, seguramente en la fachada donde hay más radiación, y esos elementos de protección básicamente permiten que cuando el sol está incidiendo sobre la fachada se cierran y cuando el sol pasa del otro lado se abren para permitir la iluminación natural. Obviamente buscando la protección solar porque es un lugar de un clima bastante extremo con el tema del sol. Lugar desértico. Esta es otra edificación donde se tienen soluciones de tema de fachadas. En este caso, pues una edificación que, como ustedes ven ahí, ese elemento de atrás que tiene como una especie de tensores, funciona como un elemento que abre y cierra esa fachada que ustedes ven ahí. Vamos a mostrarla acá. Miren ustedes cómo hay un momento en el día en el que ese elemento parece como una mantarraya, como está en una zona costera, se le hace como una especie de biomimesis al edificio y esos brazos que tiene el edificio se cierran o se abren dependiendo de donde esté el sol o dependiendo de la necesidad de visualización o iluminación que se tenga en el edificio. Esta es otra solución también en fachada donde hay elementos de protección que se abren y se cierran. En el día están cerrados para evitar que el sol se filtre y en la noche se abren completamente para permitir que haya completa visibilidad hacia el interior. Esto pues es un edificio comercial. Y bueno, este tema lo voy a pasar rápidamente porque yo sé que el tiempo ha avanzado y no me va a dar tiempo de explicarlo todo. Entonces voy a saltar al tema de la ventilación, que es un tema importante y que ustedes pueden analizar con los programas que les voy a recomendar y que pues ya ahora parte, yo les puedo compartir un video tutorial que hicieron unos estudiantes el semestre pasado y que les va a servir seguramente en este proceso de análisis tanto de sol como de viento. Entonces, vamos a ver si estamos bien de tiempo.
para alcanzar a hablar de este tema. Entonces, en el tema de ventilación, me quiero centrar en dos conceptos, uno que le llamamos barlovento y el otro que le llamamos sotavento. Cuando hablamos de que una fachada está barlovento, quiere decir que es la fachada que está recibiendo las presiones positivas del aire, es decir, que está recibiendo de manera directa y de manera perpendicular el viento dominante. A esa fachada le llamamos fachada a barlovento o fachada que recibe el sol de manera con presiones positivas. Y la fachada posterior, que es la que no recibe el viento de manera dominante, se le conoce como sotavento o la fachada que tiene presiones negativas. ¿Qué pasa con estas dos fachadas? Pues sencillamente hay una fachada que va a tener un comportamiento y la otra fachada va a tener otro comportamiento que debemos aprovechar. Ya ahorita vamos a ver unas simulaciones que se hicieron con un túnel de viento para, en este caso creo que va a ser muy útil para ustedes con respecto a cómo van a ubicar sus edificaciones y qué deben tener en cuenta a la hora de analizar el viento. En este caso, pues se tiene una simulación de varias torres de edificaciones y se colocaron estas maquetas en un túnel de viento y miren ustedes, el túnel de viento, la información que nos da y es que cuando el viento dominante viene en esta dirección, ustedes ven acá, el viento se está inyectando en esta dirección, miren ustedes que se genera acá algo que se le conoce como sombra aerodinámica de viento. Esta área de acá se le conoce como sombra de viento. ¿Qué quiere decir? Que este edificio que está aquí y este edificio que está acá, pues realmente no están recibiendo una buena velocidad de viento, por lo que están siendo sombreados por este edificio que está enfrente. Es decir, este edificio de acá no recibe el viento con una alta velocidad como lo está recibiendo este edificio de acá adelante, y mucho menos este que está acá atrás. Lo mismo pasa en la parte de abajo. Miren ustedes que el viento prácticamente choca con este primer edificio y trata como de pasar por los lados de los edificios que están detrás y se ha reducido pues considerablemente la velocidad. De pronto estos edificios de atrás sí reciben mucha más ventilación que estos que están en el centro y se ven perjudicados por estos que están en todo el frente de ese análisis. Ahora, ¿qué pasa si yo oriento a 45 grados los edificios? Bueno, realmente el efecto no es que sea gran cosa, por llamarlo así. Miren ustedes que creo que resulta un poco más drástico esta solución que la que teníamos anteriormente. Miren ustedes la sombra de vientos, cómo se intensifica un poco más, simplemente por haber tomado la decisión de orientarlo a 45 grados. Y finalmente, miren ustedes cómo cambia la situación cuando de pronto la posición de las torres cambian un poco, se intercalan o de pronto se busca la manera en que la mayor cantidad de fachadas de las torres reciban esa ventilación directa o por lo menos esa ventilación que necesitamos o que deseamos en este clima cálido húmedo. No sé si ya están viendo ahí en la pantalla, creo que sí está demorando un poquito, de pronto debe ser el internet que está lento. Miren ustedes aquí cómo estas tres torres reciben ahora, simplemente por un cambio de la posición de las torres, cómo están recibiendo ahora el viento dominante y ahora de pronto tenemos una cuarta edificación que recibe el viento dominante y tenemos solamente dos edificaciones que posiblemente no estén recibiendo con mucha mayor velocidad que estas cuatro que están adelante, el viento dominante. Pero miren ustedes que simplemente con un cambio de posición de esas edificaciones o por lo menos moviendo las fichas, como le podemos llamar, podemos mejorar el tema del viento dominante y de las presiones positivas o del barlovento que pueden estar recibiendo nuestras edificaciones. Y bueno, habiendo dicho eso, hay algo muy importante que se debe tener en cuenta y es que para que haya ventilación natural y cruzada dentro de la edificación, puede haber ventilación natural en un edificio que tiene una sola abertura o en un espacio, perdón. Imagínense que esto es una alcoba y yo tengo una sola abertura. Seguramente vamos a tener ventilación natural, vamos a tener renovación de aire, es decir, el aire que de pronto se puede estar acumulando y se ha viciado por la respiración de nosotros, por la ocupación debido al CO2 que se puede acumular, se puede renovar gracias a esa ventana. Lo que posiblemente no vamos a tener en este espacio, como es una ventilación unilateral porque tenemos una sola fachada abierta,
lo que posiblemente y lo más seguro que no vamos a tener en este espacio es ventilación cruzada. ¿Qué se debe tener en cuenta si queremos tener ventilación cruzada? Que debe haber una abertura de entrada y debemos tener una abertura de salida para que haya ventilación cruzada. Entonces, en este otro ejercicio tenemos ventilación de entrada. Voy a esperar a que cambie la diapositiva porque creo que se ha detenido un poquito. Ahora sí. En esta imagen ustedes ven que hay un espacio que tiene una abertura de entrada y hay una abertura de salida. Ahora, la abertura de salida no tiene que estar específicamente enfrente a la abertura de entrada. Ustedes la pueden ubicar acá o la pueden ubicar por acá, dependiendo de lo que tengan o como tengan orientada la edificación. Si esta es una fachada esquinera, pues lo van a poder hacer seguramente. Si no es una fachada esquinera, pues de manera difícil van a poder lograr ubicar otras ventanas en el edificio. Entonces, importante, no solo para que haya ventilación cruzada, no es obligatorio que tengan una ventana enfrente de otra, o sea, como está pasando acá en este caso. Pueden tener ventanas a un lado, en el costado lateral del espacio, para que haya ventilación cruzada. Lo que sí no podemos tener es que tengamos dos ventanas en la misma fachada. Y nosotros suponer que vamos a tener ventilación cruzada con eso, porque no va a suceder. Vamos a tener un mayor volumen de ingreso de aire, pero va a llegar un momento en que ese espacio se va a saturar de aire y ya no va a ingresar más aire. Entonces, vamos a tener más iluminación natural, vamos a tener de pronto una buena renovación de aire, pero no ventilación cruzada como la queremos o como se desea. Y bueno, todo esto va a depender también no solo de la cantidad de ventanas y de la posición de las ventanas, sino de la altura a la que coloquemos las ventanas dependiendo del espacio. Si yo lo que tengo es un espacio de una oficina, pues realmente no requiero que el viento me choque contra el escritorio y me empuje de pronto todas las hojas que tengo por ahí y me afecte la función del espacio. Si es una alcoba, entonces sí necesito de pronto una abertura de entrada con una altura de la ventana apropiada. Imagínense que aquí esté la cama, esté aquí recostada hacia esa pared, y necesito una abertura de entrada que me permita sentir de pronto ese aire que está entrando, ingresando por el espacio, y no necesariamente la abertura de salida tiene que estar exactamente a la misma altura. Nosotros podemos ubicar la abertura de salida por acá arriba para hacer que el viento pueda atravesar el espacio y salir por la parte alta de nuestra habitación. O sea que lo importante es que tengamos una abertura de entrada a la altura que nosotros deseamos y la abertura de salida sí puede estar un poco más arriba. Aquí se da todo lo contrario, se da una abertura de entrada, puede ser, imagínense esto, que esta abertura de entrada sea una puerta-ventana, una puerta, perdón, de piso a esas puerta-ventanas que utilizamos de piso a cielo raso, y que por ahí también podamos abrir en algún momento esa puerta-ventana y nos permite el ingreso del aire, y detrás tengamos una ventana, ya sea alta o ya sea una altura media, donde el viento pueda atravesar el espacio. Y aquí vemos lo que estaba comentando ahorita, una ventana altura media y una ventana en altura ya en la parte alta del espacio, que no tiene que ser tan alta como se ve ahí o tan grande como se ve ahí, puede ser un poco más pequeña. No sé si ustedes han estado bueno, yo una vez estuve en un espacio donde había como un hueco en el cielo raso y la casa estaba completamente cerrada, pero por ahí, por ese orificio del cielo raso, bajaba un volumen de aire bastante considerable, y eso me explica a mí realmente que el aire para salir o para entrar a un espacio, ya en este caso estoy hablando del sistema de ventilación que podemos tener dentro del raso, para salir de un espacio, para entrar, no necesitamos el gran volumen para hacer renovación de aire, sino que podemos tener una abertura de entrada y una abertura de salida, en este caso para reducir la energía calorífica acumulada en el cielo raso. Es decir, podemos tener una rejilla de ventilación en el cielo raso y una rejilla de salida por fuera del edificio o en la fachada o en la parte del balcón, que nos permite extraer el aire caliente del espacio también. Y esto también va a generar un buen nivel de confort. Algo importante también es el tema de las formas de las aberturas. Muy importante que escojamos para este clima una abertura que nos permita aprovechar al máximo ese volumen de viento.
¿Cuál de estas tres formas nos permitirían una mejor ventilación o una mejor captura de un mayor volumen de viento? Pues sencillamente la ventana de forma horizontal nos va a permitir una mayor captura de un mayor volumen de viento, debido a que si tenemos viento diagonal, miren la forma que resulta de la ventana mirándola de manera diagonal, miren la forma que resulta de la ventana mirándola en forma cuadrada, y miren la forma que resulta de la ventana vertical mirándola de forma diagonal. O sea que tenemos un mayor volumen de esa ventana horizontal con el viento diagonal o con el viento perpendicular. O sea que para nuestro clima se necesitan ventanas preferiblemente de formas horizontales. Y aquí voy a hablar de los tipos de ventanas. Voy a especificar así muy rápidamente cada uno para ir ya terminando la charla. Los tipos de ventanas juegan un papel muy importante en el tema de la ventilación. No es solo pensar en la entrada, en la salida, en la forma, en la posición que se van a colocar las ventanas, sino también el tipo de ventanas que elegimos para ventilar nuestros espacios. Bueno, resulta que esta es un primer tipo de ventana que le conocemos como ventana de guillotina, que es un cuerpo fijo en la parte superior y el cuerpo que se puede mover en forma vertical en la ventana. Esta ventana permite una apertura máxima del 50%, porque hay un 50% que está cerrado de forma fija. O sea que nos va a permitir un volumen de viento en el 50% de la ventana. En esta ventana de doble guillotina, pues tenemos un cuerpo superior que baja y sube y un cuerpo inferior que también hace el mismo movimiento. Pero aún así, teniendo esta característica de la ventana, la abertura máxima que podemos tener es el 50% de la ventana, a menos de que cojamos y quitemos las hojas de la ventana y se acabó, ¿cierto? Pero de resto aquí no vamos a poder hacer absolutamente nada. 50% de entrada de volumen de aire. Aquí tenemos una ventana corrediza, que es la tradicional que nosotros usamos. Y les digo nosotros porque hasta hace poco caí en cuenta de que realmente este tipo de ventanas nos están afectando el diseño si queremos ventilación dentro de nuestros edificios. Y obviamente esto también pasa por un tema de costos. Una ventana corrediza cuesta menos que una ventana proyectante. Pero pues ahí está el tema también costo-beneficio. Si ustedes invierten un poco en un mejor sistema de ventana, seguramente el régimen de viento va a ser mucho mejor, se va a renovar y se va a refrescar la vivienda mucho más rápido que con una ventana de este tipo que solamente nos permite el 50% de la apertura. Aquí tenemos una ventana doble batiente, que también es una de las ventanas que este tipo de ventanas es una de las que hemos dejado de usar en las edificaciones. Y una de las razones que yo de pronto encontraría para dejarlas de usar es un tema funcional, que me ocupa más espacio cuando las abro, pero podemos abrir también hacia afuera. ¿Qué pasa con esta ventana? Y yo la recomiendo por esta razón, porque permiten una abertura o una apertura máxima del 100%, o sea, que nos permiten un 100% de apertura del vano y nos van a permitir pues un mayor volumen de entrada en la ventana. Nos permiten capturar viento diagonal, viento perpendicular, de todo tipo de viento. Tenemos aquí la ventana plegable, que es esa ventana que se pliega hacia el centro o hacia un costado, y pues también es una ventana que nos permite el 100% de apertura. Las ventanas que no sean corredizas, todas van a costar más que las corredizas. Los que fabrican este tipo de ventanas tienen que ocupar un poco más de material, las bisagras, etcétera, tienen que ser otros sistemas y por esa razón creo que cuestan un poco más. Ventanas de pivote vertical que nos permiten abrir la ventana de manera pivotante teniendo en cuenta un eje vertical, y nos permiten una entrada, una apertura del 100%, o sea que es una ventana recomendable en el tema de ventilación. Obviamente hay que mirar el tema estético también y el tema funcional de la ventana, que es lo que más se recomienda en este caso. Y la famosa ventana proyectante, que es la que les estaba comentando ahorita. En este caso hay un solo cuerpo proyectante en la ventana, es decir, dependiendo del tamaño de la ventana, no van a tener ustedes un ventanón de 2x2 con un solo cuerpo proyectándose, porque va a ser bastante pesado y se va a dañar seguramente la bisagra. Entonces, aquí tenemos una abertura del 100%. Vamos a ver una doble proyectante, que esta sí es la que yo diría que funcionalmente sería mejor. Dos cuerpos que se puedan proyectar, hasta 3 cuerpos podemos tener dentro de una ventana, y los cuerpos que sean necesarios para que haya buena ventilación. En este caso se puede tener una abertura del 100%, a menos de que tengamos un cuerpo fijo acá lateral de la ventana, a ambos lados,
tengamos esos cuerpos fijos y de pronto ya no es el 100%, sino un poco menos. Pero pues todo va a depender del diseño, porque nosotros tenemos que entregarle también al que nos va a fabricar las ventanas el diseño de las ventanas. No es simplemente decirle hágame una ventana, si no sabe qué es lo que ustedes van a hacer, seguramente le van a inventar una ventana el que quiera el fabricante o la que quiera el fabricante. Entonces, bueno, voy a pasar aquí, me voy a quedar en esta imagen. Y también los elementos de protección de las fachadas nos generan un control o una o pueden servir como una especie de obstáculo para el tema de la ventilación. O sea que depende también de qué usemos, cómo lo usemos, nos van a redirigir el viento, nos van a introducir el viento con mucha mayor velocidad o nos van a bloquear el viento. Entonces también es muy importante que tengamos en cuenta que estos sistemas de protección deben ser equilibrados, debemos generar protección solar, pero también debemos tener en cuenta la iluminación natural, debemos tener en cuenta la ventilación natural. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de edificaciones que manejan estos sistemas de ventilación, con ventilación en la parte alta, oficinas, por ejemplo, como les comentaba ahorita. Miren ustedes que en las oficinas se busca específicamente salidas de aire por las partes altas para evitar que el aire se mueva con mucha más velocidad en la parte baja y nos pueda estar afectando la función del espacio. Y aquí vemos un caso de una vivienda que también estuve participando y diseñé. Esto fue para la maestría. No se ha podido construir la vivienda, pero se propuso en este caso una chimenea de viento, que es lo que ustedes ven en la parte izquierda y en el corte de la parte derecha, donde esa chimenea de viento busca aprovechar la presión positiva para aumentar la velocidad de salida del viento en la parte posterior, que sería la presión negativa. Entonces, miren ustedes que estos sistemas realmente son bastante usados en los climas desérticos para extraer aire caliente de las edificaciones. Esto es lo que le llaman las chimeneas de vientos o torres de vientos. Y créanme que son bastante utilizadas en estos climas donde se necesita generar movimiento de aire y extracción de aire caliente al interior. Y bueno, de manera general el tema del manejo del agua, de las precipitaciones, nosotros podemos proponer ya sea tanques elevados o ya sea tanques subterráneos para acumulación de esas aguas lluvias en las cubiertas, redirigirlas a través de un sistema de almacenamiento del tanque y luego a través de una motobomba, que esto es por lo general lo que se maneja y lo que se trabaja en las edificaciones, se lleva nuevamente a los diferentes lugares donde puede viajar el agua, ya sea sanitario, ya sea el lavaplatos, el lavamanos, y nosotros podemos reutilizar el agua de lluvia que cae en nuestras cubiertas y aprovecharlo también, ya sea para el riego, ya sea para reciclaje de la misma edificación. Y créanme que esto va a representar una inversión inicial mucho mayor en este sistema, pero un ahorro de agua en el futuro en la edificación, un futuro más próximo que lejano. Y bueno, les quería mostrar este video, vamos a ver si lo tengo por acá, yo creo que ahorita se los comparto. Y en el tema de ya general, para ir terminando, pues lo que les decía ahorita, el tema de la incursión solar o del asoleamiento en la edificación es muy importante. La ganancia solar deberíamos tratar de evitarla al máximo en el edificio y sobre todo, pues, tener en cuenta la iluminación natural y la ventilación natural. El tema acústico, pues aquí viene a ser también muy importante hacia dónde estamos orientando nuestras fachadas, qué espacios tenemos alrededor de nuestras fachadas. Si es una habitación y al frente le colocamos la zona de recreación, pues seguramente el que va a dormir ahí va a dormir bastante inconforme y si quiere echarse una siestica en la tarde, pues no lo va a poder hacer. Entonces hay que tener en cuenta cómo vamos a ubicar todos esos espacios de zonas comunes, de zonas sociales y dónde vamos a estar ubicando nuestras torres, nuestro edificio. Lo ideal es buscarle el máximo confort a la persona que va a ocupar el edificio, tratando de que el espacio donde estén las torres sea el espacio peatonal, sea el espacio donde ustedes no estén metiendo los carros alrededor de la torre del edificio, no estén haciendo pasar un carro por el lado de la torre, porque créanme que eso va a generar ruidos si no se maneja de manera apropiada. Entonces, es muy importante saber cómo se manejan este tipo de diseños urbanos o urbanísticos, el urbanismo del proyecto como tal. Para eso, pues ustedes van a tener, para todos estos análisis que les estoy comentando, ustedes van a tener la posibilidad, y creo que es una de las ventajas que tienen ustedes, y es que ahora se cuenta con muchos programas gratuitos que les permitan a ustedes hacer
este tipo de análisis, como el que les comentaba ahorita, el Flow Design, que es el tema del viento, que ustedes ven acá abajo el nombre, Flow Design, lo pueden encontrar en la plataforma de Autodesk. Yo puedo compartirles un link de descarga por ahí, de pronto les va a servir. Tenemos el Formit 360 o el Formit, lo consiguen así en la plataforma de Autodesk, que les va a permitir hacer análisis de cantidad de radiación incidente en las fachadas, dependiendo de la forma que tengan. Programas que nos analizan todo el tema de la radiación, simplemente llevándolo del programa donde modelamos y lo llevamos al programa de análisis técnico energético. Estos pues ya son programas más complejos de simulación energética, donde se basan ya en cosas más técnicas, más especializadas, y donde podemos controlar y saber cuáles son las condiciones de confort que va a tener el cliente dentro de esos espacios que hemos diseñado. Nosotros podemos decirle al cliente con toda seguridad, ve, aquí en este espacio usted va a tener estos niveles de confort, va a tener la seguridad de que aquí no se le va a meter el sol, va a tener buena ventilación, va a tener todas esas características de iluminación que necesitamos en los espacios, etcétera. Ustedes van a tener razones de peso para defender sus proyectos. En el tema de simulación de vientos, pues hay programas que cuestan, hay otros que son gratuitos. El del Flow Design lo pueden descargar de prueba. Este que es un programa de CFD, de Autodesk, análisis de flujos dinámicos de vientos, pues son un poco más complejos y cuestan. Entonces, pues ya eso depende de la capacidad que ustedes tengan. Si no, pues sencillamente descarguen los programas que les recomiendo, Flow Design por un lado y el Formit de Autodesk, que permiten hacer pruebas de 30 días. Estas son otras imágenes de análisis de espacios. Aquí vemos un análisis de incursión solar a través de un espacio. Esto es un aula de clases donde se hacen análisis de cantidad de radiación en horas a través de los diferentes momentos del día. Se pueden hacer análisis de iluminación, análisis de todo tipo. Afortunadamente tenemos las herramientas a disposición y nos pueden permitir hacer estos análisis ya de ventilación, como en este caso con un túnel de viento o con programas de túnel de viento. Si tienen un iPad, ustedes pueden descargar un programa que se llama Wind Tunnel, túnel de viento en inglés, y les permiten a ustedes hacer este tipo de análisis a través de las aperturas que tengan en el volumen o en el espacio. Y esta es una foto que le tomé a la plataforma de Formit, donde ustedes miren aquí el nombre, aparece como Formit. En la parte final pareciera como una LT, pero es una I mayúscula. Formit, y ustedes lo pueden descargar y pueden también o insertar sus volúmenes desde SketchUp, los guardan en un formato BJ, que es el formato que lee este programa, o los modelan ahí mismo el volumen de las edificaciones, así como está en el ejemplo que está aquí en la imagen. Se modelan los volúmenes y luego sí se comprueban a ver cuáles son las... Miren que es muy sencillo, es muy esquemático, no hay que hacer ventanas, no hay que hacer nada, simplemente analizar fachadas y cuánta radiación gana cada fachada para poder tomar decisiones de diseño. Entonces, yo creo que están dadas las alternativas, están dadas las herramientas, simplemente es, como dicen por ahí, cacharrear un poquito y ahí vamos tomando las decisiones. Y quiero terminar la charla con esta frase. Dice, los edificios no son los que usan la energía, las personas son las que hacen este tipo de cosas. Entonces, nosotros somos los responsables, y ustedes como diseñadores, nosotros como arquitectos, los responsables de cómo se va a manejar la energía dentro de las edificaciones, cómo se van a llevar las estrategias de climatización y cuánto se va a ahorrar en tema de ahorro energético, en tema de ahorro económico, y cuánto va a funcionar nuestro edificio. Muchas gracias y bueno, esperemos a ver si tienen alguna pregunta o si todo quedó claro. No sé si alguien quiera preguntar, si levanta la mano, o no sé quién va a moderar aquí las preguntas, si se van a hacer preguntas o si todo quedó claro. Muchísimas gracias por el espacio y esperamos que esto les sirva a todos como para aplicarlo a sus proyectos, que no se quede acá en la charla, sino que se pueda demostrar dentro del proceso de análisis, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, profesor Barranco, muchísimas gracias por su exposición, por su charla muy interesante, que aparte de oportuna, como usted bien lo acaba de decir,
va a pasar a enriquecer el conocimiento de todos los estudiantes que asistieron a la misma. Estamos muy agradecidos con usted y ojalá podamos seguir contando con su apoyo logístico para próximas oportunidades. Muchas gracias y que pase buen día. Claro que sí, con gusto. Bueno, hasta luego a todos entonces, que tengan un excelente muy amable, día. muy amable de su parte. Bien, gracias.